Chicos de la promoción, vamos a iniciar la semana 34. Para eso les doy la bienvenida al área virtual de Ciencias Sociales. También recalcar que nuestra experiencia de aprendizaje viene a ser gestión de riesgo ante peligros naturales y sociales. Nuestra etiqueta virtual, ya saben que mantener un diálogo respetuoso, ¿no?, entre todos tus compañeros y quien le habla, la participación activa a través de tu opinión, tu comentario, no te olvides, culminar las actividades en el tiempo previsto y obviamente permanecer en la hora de clases. Muy bien, chicos. El tema es las mujeres y el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975. Ok. Vamos a reconocer cuál es nuestra competencia de esta semana. Construye interpretaciones históricas. Ya saben que eso es a partir de ¿qué? De las fuentes que vamos a analizar. ¿Qué capacidades? Obviamente tenemos las tres capacidades. Van a interpretar críticamente fuentes históricas y van a comprender también el contexto en el que se desenvuelve este tema, ¿no? Cuáles los gobiernos que se suceden y dentro del cual sucede, digamos, este proceso, ¿no?, de desarrollo de las mujeres también. Y luego explica y argumenta procesos históricos. Así que prepárense, muchachos. ¿Cuál es nuestro desempeño? Van a contrastar las interpretaciones en diversas fuentes históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad, ¿no?, es decir, su validez. Explica los cambios y permanencias sobre el papel de la mujer entre los periodos de 1955 y 1975. Es decir, que cambió, algo tuvo que evolucionar, que mejorar, ¿cierto? Pero a la vez también hay cosas que a veces permanecen. Muy bien, ¿cuál es el propósito de nuestra clase? Vamos a reflexionar sobre la importancia del papel de las mujeres para alcanzar nuestro bienestar como país. Qué importante es esto, ¿verdad? Bueno, ya ustedes saben la escalera de tus actividades. Ahí tenemos la actividad 1. Vamos a analizar el aporte de las mujeres a nuestro desarrollo socioeconómico entre 1955 y 1975. Luego viene la actividad 2. Vamos a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el desarrollo de nuestro país. Y obviamente ya saben que al finalizar esta actividad siempre hay un reto. Así que por favor, te pido que te acomodes sobre tu espacio de trabajo para realizar tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar tus útiles que vayas a utilizar. Muy bien, chicos. Pasamos entonces a la actividad de inicio. Vamos a observar y luego vamos a responder. Ustedes ya saben cuál es la metodología que empleamos en la clase de ciencias sociales. Bien, ¿qué presidentes son los que van a gobernar en este periodo que vamos a estudiar sobre el papel de la mujer en cuanto al desarrollo socioeconómico de nuestro país? Bueno, ahí tenemos a Ocheno de Odría, que lo estudiamos ya la semana anterior, pero de todas maneras lo mencionamos un poco para conectar, ¿no? Con qué gobierno estamos dejando atrás y por qué. Lo que sucede, pues, que en el año 55, ¿no?, la mujer es reconocido en cuanto a su derecho al voto femenino. Y de allí, eso marca, digamos, un hito muy importante, ¿no?, a partir del cual la mujer ha ejercido ya una serie de derechos. Luego viene el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, segundo gobierno, por si acaso. Miren cómo es que los peruanos no aprendemos, ¿verdad? Muy bien. Luego viene una junta de gobierno, y de los cuales dos de ellos van a sucederse, ¿no? Son golpistas que en este caso viene a ser el primero de ellos, de la junta de gobierno, viene a ser Pérez Godoy, y luego les reemplaza Nicolás Linde durante 7 meses. No les recuerda, cualquier similitud con las actuales circunstancias es pura coincidencia, ¿no? Muy bien. Luego viene el gobierno de Belaúnde, y luego viene también otro golpe de Estado, en este caso por Velasco Alvarado. Eso es hasta el año 75. Entonces, mire, fíjense ahí, vamos a estudiar de 1955 a 1975. Digamos que es cuando impera todavía, ¿no?, un pensamiento machista.
Y bueno, pese a ello, se reconoce el derecho a la mujer, que tiene que pasar por todo un proceso para demostrar su capacidad. Entonces ahí tenemos una línea que marca justamente el reconocimiento, el derecho a la mujer. A partir de ese momento va a haber, digamos, una especie de desarrollo, ¿no? De manera mucho más evidente en cuanto a la valoración del trabajo de la mujer. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Una campesina que, como decíamos en la clase anterior, siempre ha trabajado. Solamente faltaba que reconozca sus derechos. Sin embargo, en la clase alta, eso era mal visto, ¿no? La mujer de clase alta, la mujer rica, no sobre todo las jóvenes, era impensable que podían trabajar y solamente tenían que depender del varón. Bueno, también tenemos, ¿no? Mujeres empresarias, ¿no? De los diversos niveles y estratos sociales, ¿no? Que hoy día obviamente usan la tecnología y lo manejan muy bien, por cierto. Y también tenemos personal médico, ¿no? Mujeres que han logrado especializarse, ¿no? Como médicos en nuestro país. En fin, esos son algunos ejemplos que podríamos seguir anotando. Miren, ¿cómo es que a partir del reconocimiento del derecho a la mujer, luego la mujer empieza a trabajar, pero conforme va trabajando, obviamente merece reconocimiento en cuanto a sus derechos también, ¿sí o no? Muy bien. A ver, primera pregunta. ¿Qué permaneció? Mira, ¿qué permaneció? De acuerdo a lo que hemos estudiado ya en la clase anterior. ¿Y qué cosa habrá cambiado para las mujeres después de logrado el derecho al voto? Segunda pregunta. ¿Cómo han aportado las mujeres al desarrollo socioeconómico de nuestro país? Es una pregunta sustancial e importante. Pero tu respuesta, vamos a pasar a la actividad uno en este caso. Vamos a analizar el aporte de las mujeres a nuestro desarrollo socioeconómico en el periodo que acabamos de mencionar, de 55 al 75. Muy bien, revisemos el recurso uno, que está basado en 5 fuentes. No te olvides que tienes que anotar y organizar las ideas principales, y cómo estas preguntas te ayudan a alcanzar tu proyecto. Así que en el proceso, mientras vas analizando la información, pregúntate y luego vas respondiéndote. Bien, a ver, 5 preguntas, chicos, ¿ya? Según la fuente A. Primera pregunta, ¿cuáles debieron ser las condiciones para que la mujer desempeñe su trabajo? Es decir, hay ciertas comodidades, ciertas situaciones que se tienen que dar, ¿no? Para las mujeres que trabajan. Entonces, ¿cuáles fueron esas condiciones? Y segunda pregunta, también de la pregunta uno, ¿se ha resuelto la situación de las mujeres que realizan su jornada laboral y a la vez trabajo doméstico? ¿Qué piensan ustedes? Bien, vamos a revisar rápidamente a ver la fuente A. ¿Qué cosa nos dice? La fuente A está relacionado a la situación laboral de la mujer en 1975. Portacarrero, que es la fuente a la cual nos referimos, que es una feminista, ella nos habla pues que la mujer que trabaja y realiza un trabajo doméstico, el seguro social, debería brindarle una serie de servicios. Por ejemplo, si la mujer tiene niño, el seguro social debería implementar guarderías para que sus hijos se queden ahí mientras ella trabaja. O también comedores populares, ¿no? Y otros servicios más. Es decir, darle todas las facilidades a las mujeres que trabajan. No sé, ¿qué pensarán ustedes? Luego me van a responder a esta pregunta. Y bueno, derechos también, ¿no? Que el reconocimiento de derechos, por ejemplo, un salario justo y también licencia por maternidad, que es lo que está reconocido según ley hasta el día de hoy. Bueno, por ejemplo, ¿no? Una señora con hijos y dedicada al negocio debe tener un lugar, lo que le mencionaba, ¿no? Es decir, tener una guardería donde dejar a sus niños. Y con un pago similar, miren, y con un pago similar al varón, y el responsable de garantizar esos servicios y sus derechos debería ser el Estado. Muy bien, ustedes me dirán, ¿no? Bueno, quizás la última parte no se menciona mucho acá en la pregunta, pero en todo caso, la pregunta bien, digamos, muy sutil, ¿no? ¿Cuáles debieron ser las condiciones para que la mujer desempeñe su trabajo? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta según la fuente web. ¿Cuál era el aporte de las mujeres al desarrollo económico según el sector social al que pertenecían? Escúchese, ¿ah? Ya saben que cuando hablamos de sectores sociales, estamos hablando pues de la clase alta y de la clase baja, ¿no? Vamos a ponerlo así en esa situación. Ahora, en tu comunidad, ¿qué aspectos han cambiado y qué cosas
¿no? De lo que tú observas o lo que tú conversas con tu mamá o tus abuelitas o tu papá, qué sé yo, ¿qué cosa ha permanecido en la actividad laboral de las mujeres? ¿Mm? Bien, a ver, ¿qué cosa nos dice la fuente B? La mujer y soporte al ingreso familiar a través, ¿no? Del trabajo. Caso de estudio de la década del 70. A ver, esta, digamos, fuente, ¿no? Nos señala que el papel de la mujer en relación al trabajo agrícola, ¿ah? Las mujeres, por ejemplo, de familias ricas, se encargan de comprar, de contratar y de darle lo necesario a sus trabajadores. Ah, miren, ¿ah? Ese es el papel que cumple, ¿no? Una mujer de familia rica dedicada a la actividad agrícola. En el caso, digamos, de las mujeres que solamente poseen una hectárea, no vamos a decir que son pobres, ¿eh? ¿No? Las mujeres hacen casi las mismas actividades, es decir, contratan, compran, ¿no? Y dotan, digamos, de lo necesario si es que tienen trabajadores. Además, pero además de ello, tiene que trabajar la tierra. Ah, en este caso, la mujer sí trabaja la tierra. En el caso primero, no. Solamente se dedica básicamente a la gestión, ¿no? A la administración de las tierras. Ahora, seguramente encontrarás otras actividades en el que tanto la mujer de clase alta o baja realizan trabajo en varias funciones y las que genere un ingreso económico. Muy bien, de eso trata la fuente B, chicos. Ya, ahí está la pregunta. A ver, pasamos a la pregunta 3. Según la fuente C, ¿qué promovía la reforma educativa de Velasco? ¿Se pudo plasmar en la realidad? Si tu respuesta es sí, ¿cuál fue la razón? Y si tu respuesta es no, ¿cuál fue la razón? Bien, a ver, rápidamente revisemos la fuente C que habla sobre la coeducación. ¿Qué cosa significa la coeducación? Es nada más que la educación mixta, la que ustedes llevan en las escuelas el día de hoy, es decir, donde colegio donde estudia varón y estudia mujeres. Es decir, que no hay separación de colegios varones y colegio de mujeres. Pero sí ha existido, por cierto, ¿no? Y todavía, al parecer, existe todavía. Persiste, ¿no? En algunos casos, ese tipo de educación, ¿no? Bien, el título, pues, es la educación en la reforma educativa durante el gobierno de Velasco Alvarado. Bueno, esta fuente, ¿no? Oficialmente, digamos que se implementa en este caso de la educación mixta, es decir, la coeducación de varones y mujeres juntos estudian ahora. Es decir, esta propuesta trata, digamos, de alguna manera de favorecer, ¿no? La socialización a través de una formación para la cooperación. Es decir, que el hombre no sea individualista y la mujer tampoco se vaya al otro extremo, sino que ambos puedan cooperar. Y dentro de lo que significa la igualdad entre ambos sexos. Bueno, de esa forma, pues se pretendía resolver el problema de separar colegios para varones o mujeres que les acabo de mencionar. Sin embargo, mire, fíjense, muchachos, la oferta educacional consistía en especializar al varón, ¿en qué? Mire, fíjense, en los trabajos duros, ¿ah? ¿En qué? En mecánica, carpintería, y para la mujer, especialidades como la cocina, la repostería, la costura, etcétera. ¿Ah? ¿Usted cree que ese pensamiento, digamos, es propio de un progreso, de un contexto en el que la sociedad intenta progresar? No sé, ustedes me dirán. Definitivamente, pues se trata en este caso, de un estereotipo, ¿sí o no? Donde se creía que los hombres, miren, a pesar de que había ya reconocido el derecho a voto, se decía que la mujer pues, podía estudiar, podía trabajar, etcétera, ¿no? Todavía se seguía creyendo en este contexto que el hombre tenía mucho mayor capacidad de aportar a la economía y a la sociedad que en cuanto a las mujeres. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? O chicas también, ¿no? Por cierto, ¿no? Que también tienen que opinar los dos por igual. Muy bien, pasamos a la pregunta D, o la pregunta 4, ¿no? Fuente D. ¿En cuánto se incrementa la educación de las mujeres en el ámbito rural y urbano entre 1961 y 1981? 2 décadas. ¿Por qué? En la actualidad, ¿cómo influye la educación de las mujeres en su participación en el desarrollo económico y social? Bien, pasemos entonces a la fuente D. Miren, acá tienen ustedes un gráfico estadístico. ¿Qué cosa?
¿De qué habla esta fuente? ¿No? Habla de las mujeres y su asistencia al centro educativo entre 1961 y el 2007. Pero acá hace una diferencia, ¿no? Obviamente, entre lo que es la educación de las mujeres en el ámbito rural y urbano. A ver, ¿qué pasa? Fíjense ahí, acá rápidamente, entre 1961 y 1981. Que digamos, no hay ciertamente hay una tendencia casi similar en las décadas posteriores. Bueno, en el ámbito rural, que es la línea verde. Miren, en lo rural, partiendo, digamos, de un 4%, ¿ah? Se va a incrementar la inserción educativa de la mujer, que fluctúa entre un 3 y 5% hasta 1981. Obviamente, esto significa que hay un mayor interés por insertarse en la educación formal, ¿sí o no? Y mejorar, obviamente, su estatus social. Ahora, considerando que existe un fuerte estereotipo del machismo en la zona andina, ¿eh? Y eso no es desaparecido. Todavía no sabemos cuándo va a desaparecer de manera total. Y la pregunta es esa también, ¿no? ¿Desaparecerá? Esa es una incógnita que tenemos en el momento. Y en el caso de las zonas urbanas, es de la línea roja, bueno, partiendo, digamos, de un 19%, el incremento es mucho mayor en comparación a la zona rural. Pues fluctúa entre un 10% y 8% respectivamente hasta 1981. Esto pues manifiesta, ¿no? Claramente no solamente el interés el interés por estudiar, sino también una mayor apertura, ¿no? De parte, digamos, de los sectores, ¿no? Las clases bajas, las clases medias, por tratar, digamos, de educarse en las zonas urbanas. Y aquí obviamente también juega pues un factor, digamos, que favorece, ¿no? La educación. Y estamos hablando del factor geográfico, no solamente de los factores económicos, ¿no? O la distancia, sino también, bueno, en este caso el factor geográfico. En las sierras tienen que trasladarse, ¿no? A largas distancias para ir a la escuela. En cambio, en la ciudad, pues, tú tomas una movilidad y llegas rápidamente. Y en la época del 60, 70, pues, si bien es cierto, no había, pues, el transporte que conocemos el día de hoy, pero de todas maneras había mucho más, una distancia mucho menor en comparación, pues, a la sierra donde obviamente había que caminar largas horas, ¿no? Y hay que caminar todavía largas horas. Y otro, obviamente, pues, ¿no? La carretera, los caminos juegan también, pues, un papel importante en ese sentido. Muy bien, chicos. Entonces, ahí estamos haciendo una comparación en cuanto a la educación, ¿no? De las mujeres, tanto en la zona urbana como rural. Muy bien, pasamos a la pregunta 5, según la fuente E. ¿Qué factores limitaban, miren, qué factores limitaban la educación escolar de las mujeres en la década de 1960? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido en relación a la situación educativa de las mujeres en la actualidad? ¿Ya? A ver, pasamos rápidamente a revisar la fuente E. Ahí está. La educación de la mujer en el contexto social de la década de 1960. Según esta fuente, se evidencia que en las zonas rurales el analfabetismo, es decir, que la mujer no sabe, que no lee ni escribe, ¿no? En comparación al varón, es una cuestión de género. ¿No? Acá la discusión básicamente es que la discusión, que el analfabetismo es una cuestión de género. ¿A qué cosa quiero decir con esto? Significa pues que existe un predominio del papá o del padre, ¿no? De familia en la zona andina, en el que educa a sus hijas para que se puedan fijar en alguien con educación, en un varón que tenga dinero y sobre todo que tenga experiencia. ¿Quiénes son los que tienen experiencia? Las personas mayores, ¿sí o no? Y las chicas. Ah, entonces, viene, fíjate, en la década del 60 existía ese tipo de pensamiento de parte del jefe de familia, del padre de familia, ¿no? Que obligaba prácticamente a sus hijas a fijarse, pues, en un varón, pues, que debería tener estas condiciones, ¿no? Educación, dinero y experiencia, es decir, personas mayores. Mientras que los varones, miren, fíjense, escuchen esto, o lean también ahí la información, ¿no? Mientras que los varones debían buscar mujeres hacendosas. ¿Qué significa hacendosas? Hacendosas, pues que sabe cocinar, que sabe atender, ¿no? Que sabe organizar la casa.
pero no solamente que fuera atenta, sino que también tuviera terrenos y que sean de su casa. Miren, miren, ¿ah? O sea, que la mujer no salga a la calle, que solamente permanezca en su casita ahí, toda ella, ¿no? Linda, como una princesa, ¿no? Bueno, eso de princesa entre comillas. Ahora bien, la educación obviamente no estaba en este caso considerando pues las virtudes que debía buscarse en la mujer, ¿no? Y se decía que la educación en este caso, ¿no? Pues era más bien algo que lo maleaba a la mujer, es decir, que le hacía daño, dice, la educación era algo dañino para la mujer, era algo que pervertía a la mujer. ¿Cómo? Fíjense, bueno, no quiero agregar más de lo que yo puedo estar pensando, pero según la fuente, ¿no? Nos señala pues que la educación baleaba a la mujer, ¿no? La dañaba, la pervertía. Ahora, en el año 75 o 1975, el 45% de las mujeres en la sierra no tenían instrucción. Y solo el 13% chicos, chicas, tenían secundaria. Esa era la situación dramática en cuanto a la educación de las mujeres en la zona rural y por el factor que acabo de mencionarle. Y en la actualidad, ¿cómo creen ustedes que es? ¿Habrá cambiado eso? ¿Ha permanecido? ¿Cuánto de eso ha permanecido? ¿Cuánto de eso ha cambiado? Bueno, eso ustedes me lo tienen que responder. No te olvides, pues, chicos, guardar esta actividad en tu portafolio, ¿ya? Bien, pasamos entonces a la actividad 2. ¿Qué cosa habla la actividad? Vamos a reflexionar sobre el papel de la mujer en el desarrollo de nuestro país. Aquí se reconoce la importancia del rol en el desarrollo socioeconómico del país, es decir, la importancia del rol de la mujer, ¿no? En el país. Sin embargo, existen limitaciones, es decir, nosotros decimos que la mujer es importante, que debemos reconocer el valor que tiene la mujer no solamente por su género, sino en cuanto a su capacidad, ¿no? Pero sin embargo, existen limitaciones. Entonces, la pregunta es ahí, ¿qué ha cambiado y qué ha permanecido sobre la situación de la mujer desde el año de 1955? Bien, acá tenemos una fuente, ¿no? La fuente que es según el Ministerio de la Mujer, ¿no? Se dice que en cuanto al, ¿no? Que también participan en diversas actividades económicas. Es decir, que el mercado laboral femenino ha crecido de manera acelerada. Miren, la mujer participa en diversas actividades económicas y no solamente participa hoy día en actividades económicas, sino que también el acceso de la mujer al trabajo ha crecido de manera acelerada. Tanto así, mire que en 14 años, hablamos del año 93 al 2007, la mujer, la población económicamente activa en cuanto a la mujer representa el 30%. 30%, miren, entonces eso es bastante, ¿no? Sin embargo, obviamente todavía falta mucho camino por recorrer. Entonces, dando esta información, aquí te planteo dos preguntas. ¿En qué actividades económicas se dedican las mujeres en tu comunidad? Dicho de esta referencia, ¿cuánto ha cambiado o permanecido la participación de la mujer en la economía? Miren, Dos, ¿cómo promueves desde tu familia, óigame bien, desde tu familia, la igualdad de participación entre mujeres y hombres en las actividades económicas? Muy bien, chicos. Eso es en cuanto a la actividad 2. Pasamos entonces a la actividad red. Vas a elaborar un texto argumentativo a partir de tu postura y premisa anterior, es decir, a partir de la evidencia que enviaste la semana pasada. Bueno, a partir de lo aprendido y reflexionado, tienes que ser creativo y comparte tu producción en familia con tus compañeros. Muy bien, entonces tu actividad reto va a ser argumentar sobre el papel de las mujeres en el desarrollo socioeconómico de nuestro país entre 1955 y 1975. No te olvides, por favor, estamos hablando aquí, subrayo, la contribución de la mujer en el desarrollo socioeconómico. No te olvides que al final de tu conclusión tienes que también que agregar una reflexión sobre la importancia del papel de las mujeres
para alcanzar nuestro bienestar. Yo creo que eso sí te va a salir, ¿no? Perfectamente la redacción, puesto que en casa ustedes tienen pues una mamá, una hermana, ¿no? O alguien, una persona que es del sexo femenino, que seguramente les va a dar esta referencia, esta información. Bueno, no te olvides, chicos, tu metacognición. Tienes que autoevaluarte, ya sabes que aprendí, cómo lo aprendí y para qué te servirá lo que estamos hoy día analizando. Bien, chicos, vas a revisar tu producción con esta lista de cotejo, ¿ya? A ver, aquí tenemos los descriptores y por favor, en los descriptores hay doble valoración, por mejorar y si se observa. Tiene que estar si se observa en los cuatro. Y si tú pones por ahí un check por mejorar, tienes que corregirlo, tienes que mejorarlo. No me puedes mandar simplemente, mando check aquí, profe, me falta por mejorar. ¿Ah? No, pues así no es, muchacho. Tienes que, todos los cuatro criterios ahí tienen que estar si se observa. ¿Ah? Por ejemplo, el primer descriptor, ¿cuál es? Doy a conocer mi posición ante la pregunta de retos y cuál es tu posición, cuál es tu argumento. ¿Ah? Y a partir, digamos, de establecer diversas formas de participación de la mujer que han permitido pues, que el desarrollo socioeconómico de nuestro país en el periodo que acabamos de analizar. ¿Ah? Dos, analiza algunos aspectos que cambiaron y se mantuvieron respecto a la situación de la mujer en el Perú en el contexto de 1955. ¿Ah? ¿Qué cambió? Utilizo y contrasto información de diversas fuentes a dar respuesta a la pregunta de reto. No te olvides, tienes que citar fuentes también, no solamente se trata de tu opinión, sino que en qué se sostiene tu opinión. Y cuatro, incluyo reflexión sobre la importancia del papel de las mujeres para alcanzar nuestro bienestar en la actualidad. Bien. Bueno, chicos, felicitarte por el buen trabajo que has hecho. Yo sé que a pesar de las actividades que tienes también en otras áreas, del trabajo que realizas en colaboración, ¿no? En la familia, las circunstancias de salud por las que estamos atravesando, la situación política, ¿no? Y económica, pues a pesar de todo, mira, yo debo reconocer el esfuerzo que estás haciendo y felicitarte por el buen trabajo que estás haciendo hasta el día de hoy. Ya nos quedan solamente de aquí 2 semanitas más, 3 semanitas más y terminamos las clases. Recuerda guardar tu producción en tu portafolio y enviar tu evidencia a tiempo. El día de hoy, chicos, ¿ya? Ahora sí ya no queda más tiempo. Hoy día mismo me tienen que enviar su evidencia. Bien claro dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, acá tienes un glosario de términos, chicos. Bueno, en este caso terminamos la clase del día de hoy. Bueno, indicándote pues que te cuides, ¿no? Te cuides mucho, no te olvides de lavarte las manos y me despido hasta una próxima oportunidad. Cuídense, chicos.